¿Cómo se formó el cinturón de asteroides? ¿Podrían ser los restos de un planeta que colapsó hace miles de millones de años? Situado entre Marte y Júpiter, el cinturón de asteroides es conocido por los astrónomos como una de las mayores colecciones de objetos espaciales del Sistema Solar. Para muchos científicos, reviste un interés científico considerable. Contrariamente a la imagen popular de un sinfín de rocas gigantes, el cinturón de asteroides está prácticamente vacío. Los asteroides del cinturón son tan raros que es casi imposible chocar con uno por accidente. No obstante, hoy en día se conocen decenas de miles de asteroides y el número total de asteroides en el cinturón se cuenta por millones. Alrededor de 240 de ellos tienen un tamaño superior a 100 kilómetros. La alta densidad de asteroides convierte al cinturón en una zona muy activa, en la que a menudo se producen colisiones entre asteroides. Como resultado de las colisiones, se parten, se desmoronan o se pegan entre sí. Por eso, el número de asteroides cambia constantemente. Querido viajero, muy buenas. Hoy vamos a explorar nuestro sistema solar en el misterioso cinturón de asteroides. ¿Cómo surgió? ¿Cuándo se descubrió? ¿Qué objetos interesantes se encuentran allí? Antes de partir hacia una nueva aventura, piensa en darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal para no perderte nada. Gracias y buen viaje. El cinturón de asteroides es una región del Sistema Solar, situada entre las órbitas de Marte y Júpiter, ocupada por un gran número de cuerpos sólidos de forma irregular y diversos tamaños, mucho más pequeños que los 8 planetas del Sistema Solar. Estos pequeños cuerpos se denominan asteroides o planetas menores para los ejemplares de mayor tamaño. Esta región también suele denominarse cinturón principal de asteroides o simplemente cinturón principal, para distinguirla de otras poblaciones de asteroides del Sistema Solar, como los asteroides cercanos a la Tierra y los asteroides troyanos, y para subrayar su diferencia con otras regiones similares como el cinturón de Kuiper, que se encuentra más allá de la órbita de Neptuno, así como la nube de Oort y los cúmulos de objetos de disco dispersos. El término cinturón de asteroides comenzó a utilizarse a principios de la década de 1850 gracias a Alexander von Humboldt, quien lo empleó en su libro Cosmos, ensayo sobre la descripción física del mundo. Dada su ubicación en el Sistema Solar, el cinturón de asteroides sirve de frontera entre los planetas rocosos interiores y los planetas gigantes exteriores. Es curioso observar que, aunque el término asteroide tiene más de 200 años, aún no ha sido definido formalmente por la Unión Astronómica Internacional ni por ninguna otra organización científica. Anteriormente, el término planetas menores se utilizaba como sinónimo de asteroide. Sin embargo, después de que la Unión Astronómica Internacional definiera por primera vez el término planeta en 2006, el término planeta menor se retiró oficialmente y se sustituyó por la categoría cuerpos pequeños del Sistema Solar, que incluye todos los cuerpos de forma irregular que orbitan alrededor del Sol y que no son planetas, planetas enanos ni sus lunas. En la Asamblea de la Unión Astronómica Internacional de 2006 se produjo otro acontecimiento importante. Ceres fue reclasificado como planeta enano
Así, desde un punto de vista formal, el mayor asteroide del sistema solar pasó a ser Vesta. Aunque la palabra asteroides aún no tiene una definición oficial en astronomía, en general se refiere a pequeños cuerpos del sistema solar que no son cometas, es decir, que no presentan actividad cometaria en forma de coma y formación de colas. Pero hay que tener en cuenta un matiz importante. Muchos cometas hace tiempo que perdieron su reserva de volátiles, por lo que es bastante difícil distinguirlos de los asteroides. A menudo, estos cometas quemados presentan órbitas más alargadas. Pero no siempre es así. Existen varias opciones para clasificar los asteroides. En función de sus características orbitales, se combinan en grupos y familias. Normalmente, el grupo recibe el nombre del primer asteroide descubierto en una órbita determinada. Los grupos son formaciones relativamente laxas, mientras que las familias son más densas, resultado de la destrucción de grandes asteroides debido a su colisión con otros objetos. Otro criterio que puede utilizarse para clasificar los asteroides se basa en su composición química y en las características reflectantes de su superficie o albedo. De la forma más simplificada, existen tres tipos principales de asteroides. Los carbonáceos, que tienen una superficie muy oscura. Los silicatados y los metálicos. Las dos primeras categorías representan, respectivamente, el 75 y el 17% del número total de asteroides conocidos. Recientemente, los asteroides han tenido su propia celebración internacional. En 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 30 de junio Día Internacional del Asteroide. La fecha no fue elegida por casualidad. El 30 de junio de 1908, un cuerpo celeste explotó sobre Siberia. Este incidente, conocido como el acontecimiento Tunguska, sigue siendo objeto de debate científico sobre la naturaleza de este objeto celeste. Hoy, en este Día Internacional, se organizan actos en todo el mundo para informar al público sobre el peligro de los asteroides y los posibles métodos para evitar su colisión con la Tierra. La mitad de la masa del cinturón de asteroides pertenece a 4 objetos: Ceres, Vesta, Pallas e Higieia. La masa total del cinturón de asteroides es aproximadamente el 4% de la de la Luna. Ceres es el único objeto del cinturón de asteroides lo suficientemente grande como para ser clasificado como planeta enano. Tiene un diámetro de unos 950 kilómetros, mientras que Vesta, Pallas e Higieia tienen un diámetro medio inferior a 600 kilómetros. La mayoría de los demás cuerpos tienen el tamaño de partículas de polvo. Se sabe que más de 200 asteroides tienen un tamaño superior a 100 kilómetros, y un estudio en longitud de onda infrarroja ha demostrado que el cinturón de asteroides contiene entre 700.000 y 1,7 millones de asteroides con un diámetro igual o superior a 1 kilómetro. La temperatura del cinturón de asteroides depende de la distancia de los objetos al Sol. Para las partículas de polvo del cinturón, las temperaturas típicas oscilan entre menos 73 grados centígrados a 2,2 unidades astronómicas y menos 108 grados centígrados a 3,2 unidades astronómicas. Sin embargo, debido a la rotación, la temperatura de la superficie de un asteroide puede verse modificada
por la radiación solar. La mayoría de los asteroides del cinturón de asteroides tienen una excentricidad orbital inferior a 0,4 y una inclinación inferior a 30 grados. La distribución orbital de los asteroides alcanza su punto máximo con una excentricidad de aproximadamente 0,07 y una inclinación inferior a 4 grados. Así, aunque un asteroide típico tiene una órbita relativamente circular y se sitúa en el plano de la eclíptica, algunas órbitas de asteroides pueden ser muy excéntricas o extenderse mucho más allá del plano de la eclíptica. A veces, el término cinturón principal solo se utiliza para referirse a la región central más compacta. Así, los límites se sitúan entre las grandes desviaciones de Kirkwood de 2,06 y 3,27 unidades astronómicas y las excentricidades orbitales de menos de 0,33 aproximadamente y las inclinaciones orbitales de menos de 20 grados aproximadamente. En 2006, esta región central concentraba el 93% de los objetos menores descubiertos y numerados del Sistema Solar. La base de datos astronómica que lista los cuerpos pequeños del Sistema Solar, JPL Small Body, enumera más de 700.000 asteroides conocidos en el cinturón principal. La distribución de los asteroides a lo largo del semieje mayor de sus órbitas no es aleatoria, ya que existen discontinuidades denominadas brechas de Kirkwood. Se trata de zonas del cinturón en las que no hay asteroides. Esto se debe a que las órbitas de los asteroides en estas zonas no son estables durante largos periodos de tiempo, debido a los efectos de resonancia orbital con Júpiter. El semieje mayor de un asteroide se utiliza para descubrir su periodo orbital alrededor del Sol, y su valor determina su revolución. En 1866, Daniel Kirkwood anunció el descubrimiento de lagunas en las distancias de los cuerpos orbitales respecto al Sol. Se trataba de lugares en los que su periodo de revolución alrededor del Sol era parte integrante del periodo orbital de Júpiter. Cuando el periodo orbital medio del asteroide es un periodo orbital parcial de Júpiter, se crea una resonancia de movimiento medio con el gigante gaseoso, suficiente para llevar al asteroide a nuevos elementos orbitales. Como resultado, las órbitas se desplazan gradualmente hacia diferentes órbitas aleatorias con un semieje mayor o menor, ya sea inicialmente debido al movimiento de la órbita de Júpiter o debido a perturbaciones o colisiones preliminares. La región central del cinturón de asteroides se subdivide a veces en 3 zonas, en función de los mayores huecos de Kirkwood. La zona 1 se extiende desde la resonancia 4A1 hasta la resonancia 3A1, es decir, de 2,06 a 2,5 unidades astronómicas. La zona 2 se extiende desde el final de la zona 1 hasta la resonancia 5A2, es decir, hasta 2,82 unidades astronómicas. La zona 3 comienza en el borde exterior de la zona 2 hasta la brecha de resonancia 2A1, que corresponde a 3,28 unidades astronómicas. La elevada población del cinturón de asteroides crea un entorno muy activo en el que las colisiones de asteroides se producen con frecuencia, en escalas de tiempo astronómicas. Se espera que se produzca una colisión entre cuerpos importantes del cinturón con un radio medio de 10 kilómetros aproximadamente, una vez cada 100 millones de años. La colisión puede romper el asteroide en varios pedazos más pequeños, dando lugar a la formación de una nueva familia de asteroides.
A la inversa, las colisiones que se producen a baja velocidad pueden unir dos asteroides. Como resultado, dentro de varios cientos de millones de años, el cinturón de asteroides ya no tendrá el aspecto actual. Además de cuerpos asteroides, el cinturón de asteroides también contiene bandas de polvo con partículas de hasta varios cientos de micrómetros. Este material se forma, al menos en parte, como resultado de colisiones entre asteroides y colisiones de micrometeoritos con asteroides. Debido al efecto Poynting-Robertson, la presión de la radiación solar hace que este polvo se desplace lentamente en espiral hacia el Sol. La combinación de este fino polvo de asteroide con el material cometario expulsado produce la luz zodiacal. Este débil resplandor puede verse por la noche en dirección al Sol a lo largo del plano de la eclíptica. Las partículas de asteroides que emiten luz zodiacal visible tienen un radio medio de unos 40 micrómetros. La vida útil típica de las partículas en las principales nubes zodiacales del cinturón es de unos 700.000 años. Así pues, para mantener el polvo, deben producirse constantemente nuevas partículas dentro del cinturón de asteroides. Antes se pensaba que las colisiones de asteroides eran el principal componente de la luz zodiacal. Sin embargo, las simulaciones por ordenador han atribuido el 85% del polvo de la luz zodiacal a fragmentos de cometas similares a Júpiter, en lugar de a cometas y colisiones entre asteroides en el cinturón de asteroides. Los asteroides del cinturón de asteroides se clasifican según sus espectros, la mayoría de los cuales se dividen en tres grupos principales: asteroides de tipo C o carbonáceos, asteroides ricos de tipo S o silicatos y asteroides de tipo M o metálicos. Los asteroides de tipo C o carbonáceos son, como su nombre indica, ricos en carbono. Dominan las regiones exteriores del cinturón de asteroides. Juntos, representan más del 75% de los asteroides visibles. Son más rojos que otros asteroides y tienen un albedo muy bajo. Su albedo oscila entre 0,03 y 0,1, lo que significa que solo reflejan entre el 3 y el 10% de la luz incidente. Como resultado, los asteroides de clase C son difíciles de detectar, por lo que en realidad su proporción en el cinturón principal puede ser muy superior al 75%. Su composición superficial es similar a la de los meteoritos condritos carbonáceos. En cuanto a su composición química, sus espectros corresponden a la composición original del sistema solar primitivo, con la desaparición únicamente de los elementos más ligeros y volátiles. Además del carbono, estos cuerpos celestes contienen agua, por lo que pueden detectarse mediante observaciones infrarrojas. El mayor asteroide de esta clase es Hygieia, cuyo diámetro se estima en 434 kilómetros. Los asteroides de tipo S ricos en silicatos, es decir, rocas ordinarias, son más comunes en la región interior del cinturón, a menos de 2,5 unidades astronómicas del Sol. Los espectros de sus superficies muestran la presencia de silicatos y algunos metales, pero no contienen compuestos de carbono significativos. Esto indica que sus materiales se han modificado significativamente respecto a su composición original, probablemente por fusión y transformación. Presentan un albedo relativamente elevado, que oscila entre 0,1 y 0,22.
Esta categoría representa alrededor del 17% de la población total de asteroides. Los asteroides ricos en metales de tipo M representan alrededor del 8% de la población total. Se encuentran principalmente en el centro del cinturón principal. Sus espectros se asemejan a los de hierro-níquel. Se cree que algunos de ellos se formaron a partir de núcleos metálicos de cuerpos primitivos diferenciados y destruidos por colisión. El albedo de los asteroides metálicos oscila entre 0,1 y 0,19, es decir, tienen una reflectividad moderada. Cabe señalar que los científicos no están seguros de que los asteroides metálicos estén formados por metales, ya que son demasiado delgados. Esto significa que, o bien los asteroides de clase M tienen una composición similar a la de otras clases de asteroides, o bien hay muchas cavidades en su estructura interna. Sin embargo, también hay compuestos de silicato que pueden tener un aspecto similar. Por ejemplo, el gran asteroide de tipo M22 Calliope no parece estar compuesto principalmente de metal. Dentro del cinturón de asteroides, la distribución de asteroides de tipo M alcanza su máximo en el semieje mayor, en torno a las 2,7 unidades astronómicas. Aún no está claro si todos los de tipo M tienen una composición similar, o si se trata de una etiqueta para diversas variedades que no encajan en las clases principales C y S. Entre otras clases más raras, clases B, E, P, A, D, etc., a veces un asteroide no puede asignarse estrictamente a una sola clase. Entonces se considera de tipo mixto, lo que se indica con dos letras, por ejemplo, CG. Uno de los misterios del cinturón de asteroides es la relativa rareza de los asteroides de tipo V, que presentan las propiedades de las condritas basálticas. Las teorías sobre la formación de asteroides predicen que los objetos del tamaño de Vesta o mayores deberían formar costras y mantos compuestos principalmente de rocas basálticas. De modo que más de la mitad de todos los asteroides deberían estar compuestos de basalto u olivino. Sin embargo, las observaciones muestran que falta el 99% del material basáltico esperado. Hasta 2001, se pensaba que la mayoría de los cuerpos basálticos encontrados en el cinturón de asteroides procedían del asteroide Vesta, de ahí el nombre de tipo V. Sin embargo, el descubrimiento del asteroide 1459 Magnia en 1937 demostró que su composición química es algo diferente a la de otros asteroides basálticos encontrados hasta entonces. Esta hipótesis se vio reforzada por el nuevo descubrimiento en 2007 de dos asteroides en el cinturón exterior, 7472 Kumakiri en 1992 y 10537-1991 RY16 en 1991, con composiciones basálticas diferentes que no podrían proceder de Vesta. Estos dos últimos son los únicos asteroides de tipo V encontrados en el cinturón exterior hasta la fecha. La mayoría de los asteroides son relativamente pequeños. En total, se han descubierto unos 30 asteroides de más de 200 kilómetros de diámetro. Los objetos más grandes del cinturón de asteroides son Ceres, con un diámetro de 946 kilómetros, Vesta, con un diámetro de 525, Pallas, con un diámetro de 513, y el asteroide Higieia, con un diámetro de 434 kilómetros.
Estos 4 cuerpos representan aproximadamente la mitad de la masa de todo el cinturón principal. Junto con Ceres, considerado un planeta enano, Vesta es el mayor asteroide del cinturón principal. Ceres es también el único cuerpo del cinturón de asteroides lo suficientemente grande como para conservar una forma esférica. La mayoría de los asteroides tienen aspecto de patata, aunque algunos adoptan una forma más inusual. Por ejemplo, el asteroide 216 Cleopatra parece un hueso de perro. Al contrario de lo que se muestra en las películas de ciencia ficción, el cinturón de asteroides es bastante grande. Es tan grande que la distancia media entre 2 asteroides es de 1.000.000 de kilómetros. Esto significa que la probabilidad de que una nave espacial colisione con un asteroide es prácticamente nula. El material del cinturón está tan bien distribuido que muchas naves espaciales autopropulsadas han atravesado el cinturón sin incidentes. Sin embargo, las colisiones entre grandes asteroides sí se producen y pueden dar lugar a la formación de una familia de asteroides, cuyos miembros tienen características orbitales y composición diferentes. Además, los asteroides del cinturón principal están distribuidos de forma irregular, con zonas en las que prácticamente no existen. Estas zonas, denominadas lagunas de Kirkwood, están libres de asteroides por la influencia gravitatoria de Júpiter. Por otro lado, unos pocos cuerpos comunes del cinturón exterior muestran actividad cometaria. Como sus órbitas no pueden explicarse por la captura de cometas clásicos, se cree que muchos asteroides exteriores pueden ser helados, a veces sublimados debido a pequeños impactos. El cinturón de asteroides se descubrió gradualmente durante el siglo XIX. Sin embargo, la zona situada entre Marte y Júpiter atrajo la atención de los astrónomos mucho antes, con el objetivo de buscar un planeta. El astrónomo alemán Johannes Kepler observó desviaciones en las órbitas de Marte y Júpiter en 1596. Pensó que había demasiada desviación en estas órbitas y lo explicó por la presencia de un planeta en esa región. Hoy en día, los científicos explican estas desviaciones como resultado de la gravedad de los asteroides. En 1766, otro astrofísico alemán, Johann Daniel Titius, observó un patrón aparente en la disposición de los planetas. Encontró una fórmula según la cual era posible calcular la posición aproximada de todos los planetas del sistema solar. El principio de esta fórmula era que la distancia ordinal de los planetas al Sol aumenta exponencialmente según la siguiente hipótesis. Contando desde el centro del sistema solar, cada planeta sucesivo se situará aproximadamente al doble de distancia que el planeta que le precede. Según esta hipótesis, conocida hoy como ley de Titius-Bode, debía existir un planeta aún desconocido entre las órbitas de Marte y Júpiter. En 1781, cuando William Herschel descubrió Urano, la órbita del planeta era casi exacta según la ley de Titius-Bode, lo que convenció a muchos científicos de la veracidad de la ley de la distancia interplanetaria y llevó a los astrónomos a concluir que debía de haber un planeta entre las órbitas de Marte y Júpiter. El 1 de enero de 1801, el astrónomo italiano Giuseppe Piazzi descubrió el primer asteroide, Ceres, en esta región del sistema solar, al que siguieron otros descubrimientos. A partir de ese descubrimiento, los científicos creyeron que Ceres era el famoso planeta perdido. Pronto se descubrieron otros objetos similares en la misma región del sistema solar.
A medida que los científicos descubrían más y más cuerpos celestes entre Marte y Júpiter a un ritmo cada vez mayor, resultaba cada vez más difícil contarlos como planetas. En consecuencia, estos cuerpos fueron eliminados de la lista de planetas y la nomenclatura elegida por Herschel, asteroides, fue entrando poco a poco en vigor. Un hecho interesante puso en jaque la ley de Titius-Bode. Cuando se descubrió Neptuno en 1846, resultó que su ubicación no coincidía con las predicciones de Titius. Aparentemente, la ley de Titius-Bode no es más que una casualidad matemática, y no hay una ley física en absoluto. A día de hoy, no existe ninguna explicación científica para esta ley, y, según los astrónomos, se trata de una coincidencia. En 1868 se descubrieron unos 100 asteroides, y más tarde se realizó una astrofotografía por el astrónomo alemán Max Wolf. En 1921 se descubrieron 1000 asteroides, 10.000 en 1981 y 100.000 en el año 2000. En la actualidad, los sistemas modernos de exploración de asteroides utilizan medios automatizados para descubrir nuevos asteroides y planetas menores en un número cada vez mayor. El cinturón de asteroides ha atraído el interés de los científicos no solo en siglos pasados, sino también en los últimos años. Desde la década de 1970, varias naves espaciales han podido llegar al cinturón de asteroides y estudiar sus objetos. El primer logro de la tecnología moderna en el estudio de este cúmulo de objetos celestes fue el vuelo de la sonda espacial estadounidense Pioneer 10, diseñada para estudiar Júpiter, que entró en la región el 16 de julio de 1972. Fue la primera nave espacial que atravesó el cinturón de asteroides. Desde entonces, otras 9 naves espaciales han cruzado el cinturón. En aquella época, se temía que los desechos del cinturón pudieran suponer un peligro para las naves espaciales. Pero desde entonces 12 naves espaciales han cruzado el cinturón sin incidentes. Las naves Pioneer 11, Voyager 1 y 2 y Ulysses han cruzado el cinturón sin obtener imágenes de asteroides. Otras misiones, como Galileo, Near Shoemaker, Cassini, New Horizons y Rosetta, han fotografiado algunos asteroides. La nave Galileo fue la primera en tomar imágenes de asteroides. Estudió los asteroides de tipo S951 Gaspra en 1991 y 243 Ida en 1993. Y descubrió por primera vez una luna asteroidal de 1,4 kilómetros de diámetro en órbita alrededor del asteroide 243 Ida. En 1996 se lanzó la nave espacial Near Shoemaker, que en febrero de 2000 entró en la órbita del asteroide 433 Eros. Esto permitió estudiar detalladamente su composición química, así como construir un modelo tridimensional de un cuerpo celeste. En 2001, la sonda aterrizó en Eros y durante 15 días exploró su suelo hasta una profundidad de 10 centímetros. Una vez obtenidas estas imágenes, la NASA decidió que cualquier nave espacial que volara cerca del cinturón de asteroides debía intentar tomar imágenes de estos objetos. En 2003, se lanzó la sonda japonesa Hayabusa, que exploró el asteroide 25143 Itokawa. Pudo recoger muestras del suelo del asteroide y enviarlas a la Tierra. La misión Dawn fue la primera en visitar los asteroides Vesta en 2011 y Ceres en 2015.
Gracias a esta misión se obtuvieron cerca de 69.000 fotografías de estos asteroides y muchos otros datos. En su camino hacia Júpiter, la nave Juno pasó por el cinturón de asteroides sin recoger ningún dato científico. Debido a la baja densidad del material en el cinturón, el riesgo de que una sonda colisione con un asteroide se estima actualmente en menos de una entre 1.000 millones. La mayoría de las imágenes de asteroides del cinturón se han obtenido a partir de breves sobrevuelos de sondas dirigidas a otros objetivos. Solo las misiones Dawn, Near Shoemaker y Hayabusa han estudiado asteroides durante largos periodos en órbita y en superficie. El lanzamiento de la nave espacial Psyche de la NASA está previsto para octubre de 2023. Su objetivo es descubrir el asteroide 16 Psyche. Los científicos sugieren que este asteroide está compuesto por un núcleo de hierro, níquel y oro. Inicialmente, los científicos pensaron que el cinturón de asteroides se formó como resultado de la destrucción de un hipotético gran planeta que, según la ley de Titius-Bode, debería haber estado orbitando entre Marte y Júpiter. El planeta recibió el nombre de Faetón, en honor al hijo del antiguo dios griego del Sol, Helios. Sin embargo, los cálculos que simulan el proceso de destrucción de Faetón no han confirmado esta hipótesis. Cabe señalar que muchos astrofísicos de todo el mundo apoyaron la hipótesis del planeta colapsado hasta finales del siglo XX. De hecho, la cantidad de energía necesaria para destruir un planeta, combinada con la masa combinada del cinturón de asteroides, que es solo alrededor del 4% de la masa de nuestra Luna, y las grandes diferencias químicas entre los asteroides, no apoyan esta hipótesis. En 2018, un estudio realizado por científicos de la Universidad de Florida descubrió que el cinturón de asteroides se creó a partir de los restos de varios protoplanetas, no de un único planeta. La investigación apoya la hipótesis de que el cinturón de asteroides se formó hace unos 4.600 millones de años a partir de la nebulosa solar primordial por pequeños cúmulos de polvo cósmico llamados planetesimales, los precursores más pequeños de los protoplanetas, que se formaron durante el proceso de acreción. A lo largo de varios millones de años, el proceso de acreción hizo que las pequeñas partículas se adhirieran entre sí y aumentaran gradualmente de tamaño. Cuando los cúmulos alcanzaron una masa suficiente, pudieron atraer cuerpos por atracción gravitatoria y convertirse en planetesimales. Algunos de estos cuerpos planetesimales acabaron convirtiéndose en los planetas que hoy conocemos. Al principio de la formación del cinturón de asteroides, los planetesimales estaban demasiado perturbados por la gravedad de Júpiter como para formar un planeta. En su lugar, siguieron orbitando alrededor del Sol como antes, chocando de vez en cuando. En las regiones donde la tasa media de impacto era alta, la destrucción de planetesimales tendía a superar a la acreción, impidiendo la formación de cuerpos de tamaño planetario. De hecho, las resonancias orbitales se activaban cuando el periodo de un objeto del cinturón formaba parte del periodo orbital de Júpiter, situando al objeto en una órbita diferente. La región entre las órbitas de Marte y Júpiter crea muchas de estas resonancias orbitales. Así, las órbitas de los asteroides se ven violentamente perturbadas cada vez que su periodo de revolución alrededor del Sol forma una resonancia orbital con Júpiter. A estas distancias orbitales se produce una brecha de Kirkwood cuando pasan a otras órbitas. Recordemos que la brecha de Kirkwood
representa la desviación en la distribución de los semiejes mayores o periodos orbitales de las órbitas de los asteroides del cinturón principal. Corresponden a las ubicaciones de las resonancias orbitales con Júpiter. En la región del Sistema Solar situada entre Marte y Júpiter, las perturbaciones gravitatorias de Júpiter han dotado a los planetesimales de demasiada energía orbital para ser capturados y aglomerados para formar un planeta, excitando dinámicamente estos cuerpos y aumentando su velocidad relativa entre sí. Las colisiones se volvieron demasiado violentas y, en lugar de fusionarse, los planetesimales y la mayoría de los protoplanetas se hicieron pedazos. En los primeros días de la existencia de la Tierra, los asteroides experimentaron cierto grado de fusión. Algunos asteroides pueden incluso haber experimentado periodos de vulcanismo explosivo y haber emitido magma. Sin embargo, debido a su tamaño relativamente pequeño, el periodo de fusión fue necesariamente corto, en comparación con planetas mucho mayores, y generalmente terminó en las primeras decenas de millones de años de la formación del Sistema Solar. En agosto de 2007, un estudio de los cristales de circón de un meteorito antártico que se cree que procede de Vesta demostró que Vesta, y por extensión el resto del cinturón, se formó con bastante rapidez en los 10 millones de años siguientes a la formación del Sistema Solar. Se cree que el cinturón de asteroides actual solo contiene una pequeña fracción de la masa del cinturón original. Las simulaciones por ordenador sugieren que el cinturón primario de asteroides podría haber tenido una masa equivalente a la de la Tierra. Debido principalmente a perturbaciones gravitatorias, la mayor parte del material fue expulsado del cinturón durante el primer millón de años de su formación, quedando menos del 0,1% de su masa original. Como resultado, el 99,9% de la masa original del cinturón de asteroides se perdió durante el primer millón de años de la historia del Sistema Solar. Algunos de los fragmentos acabaron en el Sistema Solar interior, provocando impactos de meteoritos en los planetas interiores. Desde la formación del cinturón, el tamaño de los asteroides se ha mantenido relativamente estable. No han aumentado ni disminuido significativamente. La resonancia orbital 4:1 con Júpiter a 2,06 unidades astronómicas del Sol puede considerarse el límite interior del cinturón de asteroides. Las perturbaciones de Júpiter envían a los cuerpos desviados hacia órbitas inestables. La mayoría de los cuerpos formados en el radio de este espacio fueron capturados por Marte, que tiene un afelio de 1,67 unidades astronómicas, o rechazadas por sus perturbaciones gravitatorias al principio de la historia del Sistema Solar. Cuando se formó el cinturón de asteroides, la temperatura a una distancia de 2,7 unidades astronómicas del Sol formaba una línea de nieve por debajo del punto de congelación del agua. Por tanto, los planetesimales formados fuera de este radio pudieron acumular hielo. En 2006, un grupo de investigadores informó de que se había descubierto una población de cometas en el cinturón de asteroides más allá de la línea de hielo, que podría haber proporcionado agua a los océanos de la Tierra. Según algunos modelos, la desgasificación de agua durante la formación de la Tierra no fue suficiente para formar los océanos. Habría sido necesaria una fuente externa como el bombardeo cometario. Los científicos han llamado la atención sobre la heterogeneidad de la composición del cinturón de asteroides.
Los asteroides de tipo silicato, similares en sus propiedades y composición a los planetas terrestres, se encuentran en el anillo interior, y los asteroides de tipo carbono, por el contrario, que se aproximan a la composición de los planetas gigantes, se sitúan en el anillo exterior. Según los astrofísicos, esto puede indicar que los asteroides se formaron como escombros durante la génesis de los demás planetas, tras lo cual fueron arrojados a la región entre Marte y Júpiter, donde se encuentran actualmente. Para confirmar la hipótesis propuesta, los científicos simularon el proceso de formación de planetas a partir de un disco de gas y polvo y probaron la posibilidad de formación de planetas a partir de restos que migran hacia los planetas gigantes y se concentran en una zona determinada. La formación de cada uno de los 4 planetas se modelizó por separado, teniendo en cuenta la influencia gravitatoria de Júpiter y Saturno con la correspondiente resonancia orbital. Al reunir todos los datos, los científicos obtuvieron información sobre la posible distribución de los asteroides de silicatos. Y, tras estudiar adicionalmente el mecanismo de crecimiento de los gigantes gaseosos, los científicos llegaron a la conclusión de que la acreción de gas podría provocar una desestabilización de sus órbitas y la posterior eyección de asteroides similares al carbono hacia una región más cercana al Sol. A partir de los datos obtenidos, los científicos estimaron la inclinación y la excentricidad de las órbitas de los fragmentos resultantes y concluyeron que el mecanismo que proponían podía efectivamente conducir a la formación del cinturón de asteroides en su forma moderna. Así, lo más probable es que el cinturón de asteroides se formara inmediatamente en su forma actual, más bien dispersa, con una masa pequeña y una distribución composicional heterogénea. La capacidad de simular el proceso de formación de planetas está propiciando la aparición de nuevas hipótesis sobre el origen de los objetos del sistema solar. Por ejemplo, los científicos han propuesto recientemente un nuevo escenario para la formación de Marte, que probablemente se formó justo en la ubicación actual del cinturón de asteroides. Los científicos saben ahora que el cinturón de asteroides no es en absoluto un planeta roto, sino que se formó a partir de los restos de material protoplanetario que aparecieron en el origen del sistema solar. Ceres es el mayor objeto del cinturón principal de asteroides, situado entre las órbitas de Marte y Júpiter. Con un diámetro de 946 kilómetros, Ceres es a la vez el mayor asteroide y el único planeta enano del cinturón de asteroides. Ceres fue el primer asteroide descubierto por Giuseppe Piazzi en el Observatorio Astronómico de Palermo el 1 de enero de 1801. En un principio se pensó que era un planeta, pero se reclasificó como asteroide en la década de 1850 tras descubrirse muchos otros objetos en órbitas similares. En 2006, la Unión Astronómica Internacional decidió clasificar a Ceres como planeta enano, además de como asteroide. Ceres es un protoplaneta superviviente, una especie de embrión planetario, formado hace 4.560 millones de años, el único que se conserva en el sistema solar interior, mientras que los demás se han fusionado para formar planetas telúricos, se han roto o han sido expulsados del sistema solar por Júpiter. Ceres se formó como un centauro, un pequeño cuerpo del sistema solar con un perihelio o un semieje mayor entre los de los planetas exteriores, muy probablemente entre las órbitas de Júpiter y Saturno, y se dispersó en el cinturón de asteroides cuando Júpiter migró ligeramente hacia el interior del sistema solar.
Ceres orbita entre Marte y Júpiter, dentro del cinturón de asteroides y más cerca de la órbita de Marte, con un periodo orbital de 4,6 años terrestres. Ceres se encuentra en resonancia orbital de movimiento medio cercano al 1:1 con el asteroide Pallas. Sin embargo, una resonancia real entre ellos es poco probable, ya que debido a sus pequeñas masas en comparación con las grandes distancias entre los asteroides, este tipo de relaciones son muy raras. Ceres tiene un periodo de rotación de 9 horas y 4 minutos. Su inclinación axial es de 4 grados. Esta es lo suficientemente baja como para que las regiones polares de Ceres contengan cráteres permanentemente sombreados, que deberían actuar como trampas frías y acumular hielo de agua con el tiempo como en la Luna y Mercurio. Ceres es el único objeto del cinturón de asteroides que está rodeado por su propia gravedad, aunque Vesta y posiblemente otros asteroides lo han estado en el pasado. Incluso en su máximo brillo, es demasiado débil para ser visto a simple vista, excepto en cielos extremadamente oscuros. Ceres ha sido clasificado como asteroide de tipo C, y debido a la presencia de minerales de arcilla, como asteroide de tipo G. Ceres representa aproximadamente 1/3 de la masa total estimada del cinturón de asteroides, o el 1,3% de la masa de la Luna. Su superficie es similar a la de la India. La modelización ha demostrado que Ceres puede tener un pequeño núcleo metálico debido a la diferenciación parcial de su fracción pétrea. La superficie de Ceres es homogénea y rica en carbonatos y filosilicatos amoniacales, alterados por el agua. El océano de agua, que se cree que existió al principio de la historia de Ceres, debió de dejar una capa de hielo bajo la superficie cuando se congeló. El hecho de que la nave espacial Dawn no encontrara indicios de dicha capa sugiere que la corteza original de Ceres fue erosionada, al menos parcialmente, por impactos posteriores, que mezclaron cuidadosamente el hielo con las sales y el antiguo material rico en silicatos del fondo marino y el material que había debajo. La superficie de Ceres es lo suficientemente caliente como para que el hielo superficial se sublime. El material de sublimación podría explicar la superficie oscura de Ceres en comparación con las lunas heladas del sistema solar exterior. Los estudios realizados por el telescopio espacial Hubble indican la presencia de grafito, azufre y dióxido de azufre en la superficie de Ceres. El primero es, obviamente, el resultado de la meteorización cósmica de las antiguas superficies de Ceres. Los dos últimos son volátiles y deberían escapar rápidamente o depositarse en trampas frías, y están aparentemente asociados a zonas de actividad geológica reciente. Los científicos han identificado 22 criovolcanes antiguos en Ceres, de entre 16 y 86 kilómetros de ancho y de 1,1 a 4,4 kilómetros de alto. Los criovolcanes se forman aproximadamente una vez cada 50 millones de años. En agosto de 2020, la NASA confirmó que Ceres es un cuerpo rico en agua con un profundo depósito de salmuera, que se filtra a la superficie en varios lugares, causando puntos brillantes. Hay indicios de que Ceres tiene una fina atmósfera de vapor de agua que emana del hielo del agua de la superficie, lo que lo convierte en un asteroide activo. El hielo de agua de la superficie es inestable a distancias inferiores a 5 unidades astronómicas del Sol,
por lo que debería convertirse en vapor si se expone a la radiación solar directa. El hielo de agua puede migrar desde las capas profundas de Ceres hasta la superficie, pero entonces se evaporará en muy poco tiempo. El 22 de enero de 2014, científicos de la ESA informaron por primera vez del descubrimiento de varias fuentes de vapor de agua en latitudes medias. La exploración se llevó a cabo con el Observatorio Espacial Herschel. El hallazgo fue inesperado, ya que los grandes cuerpos del cinturón de asteroides no suelen emitir vapor, una característica propia de los cometas. Los posibles mecanismos para la liberación de vapor son la sublimación del hielo superficial expuesto o las erupciones criovolcánicas resultantes del calor interno, o el aumento de la presión en las capas subsuperficiales del océano debido al crecimiento de las capas de hielo suprayacentes. En 2017, Dawn confirmó que Ceres tiene una atmósfera transitoria que parece estar vinculada a la actividad solar. El hielo de Ceres puede sublimarse cuando las partículas energéticas del Sol golpean el hielo dentro de los cráteres. Aunque la hipótesis de un posible hogar microbiano para la vida extraterrestre no se discute tanto como en el caso de Marte, Europa, Encélado o Titán, existen pruebas de que el manto helado de Ceres fue en su día un océano subterráneo acuoso. Parece contener hasta un 20% de carbono en masa en su superficie cercana. Esto se debe a que los compuestos ricos en carbono están íntimamente mezclados con los productos de las interacciones roca-agua, como las arcillas, y pueden crear condiciones favorables para la química orgánica. Es el asteroide más grande del cinturón. Su diámetro medio es de 525 kilómetros. Y su masa se estima en un 9% de la masa del cinturón principal. Es el único asteroide que puede observarse sin telescopio ni prismáticos, ya que refleja el 42% de la luz solar. La órbita de Vesta atraviesa el interior del cinturón. Se encuentra en la brecha principal de Kirkwood. El periodo orbital del asteroide Vesta alrededor del Sol es de 3,6 años. Este asteroide presenta una simetría bastante grande. Si su forma fuera más esférica, Vesta podría clasificarse como planeta enano. A diferencia de muchos otros asteroides, aquí se aprecia una compleja historia geológica. El núcleo está compuesto de níquel y hierro, mientras que el manto se compone de rocas. Con el tiempo, el núcleo y el manto se han fundido y cristalizado. Esto ha dado lugar a una gran cantidad de minerales. La distancia actual del asteroide Vesta al Sol es de 2,2 unidades astronómicas. La rotación del asteroide alrededor de su eje es de 5,3 horas y el eje tiene una inclinación de 29 grados. Aunque las temperaturas en Vesta fluctúan a lo largo del año, el modelo predice que la temperatura media anual cerca de los polos norte y sur de Vesta es inferior a menos 128 grados centígrados. Sin embargo, cerca del ecuador de Vesta, la temperatura media anual es de unos menos 123 grados centígrados. Se supone que muchos de los pequeños objetos que rodean al asteroide son partes de Vesta que se han desprendido como resultado de la colisión con otros objetos. Este asteroide tiene un enorme cráter cerca de su polo sur. Se formó en una colisión que creó toda una familia de asteroides que se movían cerca de él. Pallas
fue el segundo objeto descubierto en el cinturón de asteroides. Representa el 7% de la masa del cinturón principal, con un diámetro estimado de 513 kilómetros. Tanto por su tamaño como por su masa, Pallas ocupa el tercer lugar entre los objetos del cinturón principal, justo detrás de Ceres y Vesta. En 2006, Pallas fue considerado candidato al título de planeta enano, pero debido a su forma, demasiado diferente de la esférica, los astrónomos lo consideran inequívocamente un asteroide. Pallas se mueve en una órbita elíptica alrededor del Sol, por lo que la distancia entre estos dos cuerpos no es constante. La distancia máxima entre este asteroide y el Sol es de 2,1 unidades astronómicas, mientras que la distancia máxima es de 3,4. Además, la revolución de Pallas alrededor del Sol dura 4,6 años terrestres. La órbita tiene una gran inclinación respecto al plano de la eclíptica, que es de 34,8 grados. Para otros grandes asteroides, esta inclinación es inferior a 10. El asteroide también gira sobre su propio eje, dando una vuelta cada 7,8 horas. La velocidad media de Pallas en su órbita es de 17,6 kilómetros por segundo. Existe una resonancia 1 a 1 entre Pallas y el planeta enano Ceres. Esto significa que sus periodos de revolución alrededor del Sol coinciden. El albedo de Pallas, es decir, la proporción de luz reflejada, es del 15%. Esta reflectividad, junto con su gran tamaño, hace de Pallas uno de los objetos más brillantes del cinturón de asteroides, pero no puede verse a simple vista. Según su espectro, Pallas pertenece al grupo del carbono o grupo C de asteroides. Esto significa que en Pallas predominan los silicatos anhidros, los sulfuros y las magnetitas. También contiene polímeros. Los asteroides de esta clase tienen un espectro azulado y apenas absorben luz con una longitud de onda inferior a 500 nanómetros. Existe toda una familia de Pallas, es decir, un grupo de asteroides que probablemente sean fragmentos formados durante la colisión de Pallas con otro cuerpo celeste. Todos los asteroides de esta familia pertenecen a la misma clase y sus órbitas se distinguen por una fuerte inclinación. Pero ninguno de estos asteroides es una luna de Pallas. Hoy en día se sabe poco sobre el relieve de Pallas, ya que solo se estudia con telescopios. Cerca del Ecuador hay un cráter que se formó hace más de 1.700 millones de años en una colisión con un meteorito de 40 kilómetros de diámetro. Debido a la pronunciada inclinación de la órbita, superior a 34 grados, Pallas es muy difícil de explorar con naves espaciales. No obstante, en 2024 está previsto el lanzamiento de la misión SAGE, en la que es posible un vuelo auxiliar de la sonda Athena a Pallas. Es el cuarto asteroide más grande, con un diámetro estimado de 434 kilómetros, y el 10º objeto descubierto en el cinturón de asteroides. Durante mucho tiempo, se pensó que Higeia tenía una forma irregular. Solo las observaciones realizadas en 2017 mostraron que la forma del asteroide es, de hecho, cercana a la esférica. Esto significa que algún día Higeia podría ser reconocido como planeta enano. Representa el 3% de la masa de todo el cinturón. La temperatura media de la superficie de Higeia es de menos 109 grados centígrados. Es un asteroide con un albedo de 0,07, por lo que su superficie es muy oscura.
reflejando solo el 7% de la luz solar que incide sobre ella. La oscuridad de la superficie de Higieia se debe a que pertenece a los llamados asteroides de clase C, en los que predomina el carbono. De hecho, Higieia es el mayor representante de esta clase. La composición química de estos asteroides se aproxima a la de los meteoritos de condrita que caen con más frecuencia sobre la Tierra. También se supone que la nube protoplanetaria tenía aproximadamente la misma composición, a partir de la cual se formaron los planetas del Sistema Solar hace 4.500 millones de años. Higieia, al igual que los demás asteroides, tiene una órbita elíptica. La distancia máxima entre este asteroide y el Sol es de 3,5 unidades astronómicas, mientras que la distancia mínima es de 2,77 unidades astronómicas. Higieia tarda 5,5 años en completar una revolución alrededor del Sol. La órbita del asteroide tiene una ligera inclinación respecto al plano de la eclíptica de solo 3,8 grados. No fue hasta 2018 cuando los científicos pudieron estimar el periodo de revolución de Higieia alrededor de su propio eje. Es igual a 13,8 horas. En su caso, la dirección de rotación no pudo determinarse de forma fiable. Los cálculos muestran que la órbita de Higieia es inestable, por lo que cambiará caóticamente debido al efecto de la gravedad de Júpiter y Saturno sobre el asteroide. También tiene su propia familia de asteroides, formada cuando Higieia colisiona con otro objeto celeste. Las simulaciones por ordenador muestran que cuando Higieia colisionó con otro objeto celeste, se destruyó por completo. Pero con el tiempo, la mayoría de los fragmentos volvieron a unirse entre sí, bajo la influencia de la gravedad. No es de extrañar que los asteroides puedan colisionar con la Tierra. Y si esto no hubiera ocurrido muy a menudo en el pasado, probablemente hoy no existiríamos, porque la mayor parte del agua de nuestro planeta procede de asteroides y cometas. Los planetas se forman a partir de un gran disco de gas y polvo. Las regiones interiores de este disco están cerca de la estrella y suelen estar muy calientes. El agua y otras sustancias volátiles se evaporan entre ellas. Así, el disco parece estar seco en su interior. Y es en estas regiones interiores donde se forman los planetas similares a la Tierra. Así que, por defecto, debería haber relativamente poca agua. Lo mismo ocurrió con nuestra Tierra. El agua o el vapor de agua que participaron en su formación subieron lentamente a la superficie con el tiempo como resultado del vulcanismo. Pero está claro que esto no fue suficiente. La mayoría de los asteroides se formaron detrás de la llamada línea de hielo. La línea de hielo es una línea isotérmica que representa el límite más allá del cual hace suficiente frío para que el agua en forma de hielo forme parte de los cuerpos celestes que se forman a partir del disco protoplanetario. En nuestro sistema solar, la línea de hielo cruza el cinturón de asteroides entre las órbitas de Marte y Júpiter. Por eso, la mayoría de los asteroides contienen mucha agua congelada. Estos asteroides colisionaron a menudo con la Tierra en tiempos geológicos antiguos. Así es como llegó mucha agua a nuestro planeta. Pero puede que los asteroides no solo traigan agua, sino algo más. Algunos científicos sospechan que tal vez las primeras moléculas complejas, los primeros componentes básicos de la vida, llegaron a la Tierra transportados por asteroides.
E incluso podría afirmarse que los impactos de asteroides, como el que se produjo hace 66 millones de años, extinguiendo entre otros el reino de los dinosaurios no avianos, estimularon la evolución y la obligaron a tomar una nueva dirección. Sin la colisión que tuvo lugar hace 66 millones de años, los mamíferos, y por tanto los humanos, no se habrían convertido, sin duda, en la clase dominante en este planeta. Por lo tanto, es justo decir que los asteroides son un factor importante en la aparición de la vida terrestre. La presencia de este cinturón de asteroides en el sistema solar interior está estrechamente relacionada con Júpiter. Este gigante gaseoso creció más rápido que cualquier otro planeta durante su formación y acabó convirtiéndose en el mayor planeta del sistema solar. Debido a su gran tamaño, las perturbaciones gravitatorias de Júpiter podrían haber impedido la formación de un planeta en sus proximidades. Por eso no hay otros cuerpos celestes grandes entre Marte y Júpiter, solo asteroides. Si Júpiter se hubiera formado más lejos del Sol, el cinturón de asteroides también habría estado más lejos, como el cinturón de Kuiper, y los asteroides habrían tenido pocas posibilidades de colisionar con la Tierra. Si Júpiter hubiera estado más cerca del Sol, la región habría sido más cálida y los asteroides no habrían contenido hielo. Otro hecho muy interesante es el movimiento de Júpiter alrededor del Sol. De hecho, su trayectoria de movimiento ha estado cambiando constantemente. Los astrónomos llaman a esta fase del desarrollo del sistema solar migración planetaria. Cuando Júpiter migró, tocó ligeramente el cinturón de asteroides. Como consecuencia, muchos asteroides fueron expulsados del sistema solar o se destruyeron. Este acontecimiento es importante, ya que marca el inicio del gran bombardeo pesado tardío. Su duración estimada es de 50 a 150 millones de años, centrada en hace 3.900 millones de años. Se estima que el ritmo de bombardeo es 20.000 veces superior al observado actualmente en la Tierra, lo que corresponde, por ejemplo, a un impacto de un objeto de más de 1 kilómetro cada 20 años. Así pues, vemos que el sistema solar no solo necesitaba un gran planeta para formarse en el lugar adecuado, más allá de la línea de hielo, sino también un planeta que pudiera migrar en la dirección adecuada. Los astrónomos aún no saben lo suficiente sobre otros sistemas planetarios como para saber si la situación es similar a la nuestra. Pero los datos actuales no son muy alentadores. Sin embargo, los científicos tienen la oportunidad de analizar los datos disponibles y averiguar cuántos grandes exoplanetas se encuentran delante o detrás de sus líneas de hielo. Recientemente, las investigaciones han demostrado que la mayoría de los exoplanetas no se encuentran en la posición necesaria para crear el cinturón de asteroides correcto. Pero no hay que exagerar la importancia de los resultados de estas investigaciones, ya que se trata de planetas cercanos a su estrella que no son fáciles de detectar. Solo cuando los astrónomos descubran muchos más planetas extrasolares, será posible estar más seguros. Y aquí también está el problema de la migración. Ya era bastante difícil establecer la naturaleza exacta de la migración en nuestro sistema solar. Es aún más difícil hacerlo con los sistemas planetarios extrasolares. Sin embargo, si queremos estudiar la dinámica del movimiento planetario con suficiente precisión, debemos examinar esta cuestión. Es muy interesante observar lo compleja que puede ser la interacción de los componentes
del sistema planetario. Las pequeñas rocas, las partículas de polvo interplanetario, los cometas y todo lo demás también desempeñan un papel importante. Todos los cuerpos se influyen mutuamente y todos ellos han permitido el desarrollo de la vida en nuestro planeta. Muchos cráteres en la superficie de la Luna, Mercurio y otros cuerpos del sistema solar se utilizan a menudo para ilustrar el peligro que suponen los asteroides para la Tierra. Sin embargo, la gran mayoría de estos cráteres se formaron durante el periodo de bombardeo tardío. Gracias a la tecnología moderna, incluso el análisis de imágenes de satélite, es posible detectar en la superficie terrestre huellas de colisiones con asteroides que pertenecen a periodos muy posteriores de la evolución del sistema solar. El cráter más grande y antiguo que se conoce es el Bredford Dome, situado en Sudáfrica. Tiene unos 250 kilómetros de diámetro y se calcula que tiene 2.000 millones de años. El cráter de Chicxulub, en la costa de la península de Yucatán, México, se formó tras el impacto de un asteroide hace 66 millones de años, equivalente a la energía de una explosión de TNT de 100 teratones. Con un periodo de gran actividad volcánica, este acontecimiento marcó la famosa extinción de los dinosaurios no avianos, provocando tsunamis, terremotos y cambios climáticos debido a la capa de polvo formada en la atmósfera que oscureció el Sol. Uno de los cráteres más recientes es el del meteorito, procedente de un gran asteroide de hierro entre 30 y 50 metros de diámetro, que impactó en la meseta del Colorado, al norte de Arizona, con una masa de varios cientos de miles de toneladas, hace 49.000 años. En total, existen actualmente unos 170 cráteres de impacto formados por la caída de cuerpos celestes. El suceso cerca de Chelyabinsk, en Siberia, fue el que más llamó la atención, cuando el 15 de febrero de 2013 entró en la atmósfera en esta zona un asteroide de un tamaño estimado de unos 17 metros y una masa de 13.000 toneladas. Explotó en el aire a una altitud de 20 kilómetros y su mayor parte, de 600 kilogramos, cayó en el lago Chebarkul. La energía de la explosión fue equivalente a 0,5 megatones de TNT, lo que equivale a 30 bombas lanzadas sobre Hiroshima. El asteroide de Chelyabinsk se convirtió en el acontecimiento de esta magnitud más detallado después de la explosión del meteorito de Tunguska el 30 de junio de 1908. Según las estimaciones modernas, la caída de cuerpos celestes, como el de Chelyabinsk, en el mundo se produce aproximadamente una vez cada 100 años. En el caso del acontecimiento de Tunguska, se quemaron árboles en un área de 50 kilómetros de diámetro. Este tipo de catástrofes se producen aproximadamente cada 300 años. Los asteroides pueden suponer una amenaza para la vida en la Tierra, pero también son una valiosa fuente de recursos para fabricar combustible o agua que facilite la exploración del espacio profundo. Además, una de las principales razones del interés científico por los asteroides es la posibilidad de que haya restos relativamente inalterados del proceso de formación del sistema solar hace 4.600 millones de años.